Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Una vez más, tenemos la dicha, el privilegio, la alegría, el gozo, una hemorragia de felicidad de poder acercarnos a ustedes a través de este medio con el propósito de engordar el rebaño. Ese es el propósito que tenemos con estas programaciones. Estamos felices porque hoy podemos darle a la trompeta el sonido certero. Una vez más, vamos a colocarnos nuestro equipo de buceo y vamos a zambullirnos en aguas profundas. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Estamos felices porque podemos comenzar un sábado más. Y es para mí un privilegio enorme comenzar el sábado predicando la palabra de Dios. Así que le extendemos un saludo muy, pero muy rico para los hermanos de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Chile, para los hermanos de México, para los hermanos de Estados Unidos, principalmente el hermano Ismael. Un saludo gigantesco, un abrazo enorme a la distancia para esos preciosos hermanos que siempre están dispuestos a enriquecerse espiritualmente hablando. También le damos un saludo muy especial a nuestros enemigos espiritualmente hablando, porque ellos también son parte de esta escena, de este escenario. Por lo tanto, siempre que nos acordamos de ellos, nos vamos a acordar de Proverbios 16:4. Siempre, eso es categórico y contundente. Siempre vamos a, siempre ese versículo va a flotar acá en nuestras mentes. Así que le extendemos también un saludo a los hermanos que viven en el país que se llama el anonimato. Para todos los hermanos y hermanas que nos siguen semana tras semana, pero que no sabemos dónde están. No sabemos dónde viven, sus nombres, nada, pero están allí. Están allí y siempre se están nutriendo por medio del mensaje. Así que le damos un saludo muy, pero muy rico a todos los hermanos que se encuentran dispersados por diferentes lugares y que gracias a la tecnología podemos llegar a sus hogares. También le damos una cordial bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13. Esos son nuestros jefes por excelencia. Y estamos profundamente agradecidos a Dios por tener jefes de ese calibre, por tener jefes de ese tipo, porque realmente son jefes maravillosos. Y siempre vamos a estar agradecidos al Creador por eso. Así que estamos contentos y felices, hermanos, y déjenme decirles que hoy tenemos un tema indigerible. El tema de hoy sí se puede decir que es indigerible. Es como tratar de comer y masticar una piedra. Es realmente tremendo, mis amados, lo que nos toca estudiar en esta noche.
Hoy tenemos el tema número 344 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Es realmente increíble. Jamás me iba a imaginar que iba a llegar a esta cifra. Comenzando en el 2016, me acuerdo bien, entre junio y julio aproximadamente del 2016, comenzó este canal donde pudimos gozarnos y mucho predicando ya esta cantidad de temas. Así que estamos felices y gozosos en ese sentido. Y le agradecemos muchísimo al Dios del cielo por darnos salud principalmente, porque si no fuera por eso, estos programas serían completamente imposibles. Así que estamos felices por esas bendiciones tan ricas que recibimos de la mano de nuestro Creador y sustentador Cristo Jesús. Así que, sin más, vamos a caer de hinojos, vamos a caer de rodillas, vamos a clamar al Señor, porque hoy tenemos un tema demasiado, pero demasiado especial. Y vamos a estudiarlo como siempre, a la luz de un así dice Jehová. Porque ya les he dicho miles de veces, aquí nuestras opiniones personales no sirven. Las opiniones personales son inmundas, son basura. Lo que yo piense o lo que a mí me parezca, eso no tiene ningún peso, ningún valor. Lo único que vale acá es un así dice Jehová. Por lo tanto, a la luz de eso es lo que vamos a estudiar hoy, el tema que ustedes ven como con el título que le pusimos y que aparece ahí en la pizarra. Así que vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que influya mucho, pero mucho en nosotros. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Porque el apóstol Pedro dice que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y tú sabes cuán oscuro es este mundo en el cual estamos. Por eso te alabamos, te exaltamos, te adoramos. Te rendimos tributo a ti que eres el único Dios y soberano del universo. Oh Señor, queremos pedirte ahora que vamos a estudiar un tema tan pero tan cardinal, un tema que prácticamente es imposible que se prediquen desde los púlpitos modernos debido a la gigantesca y enorme cobardía que existe entre los predicadores. Y te pedimos que tú grabes este tema en nuestros corazones, que podamos realmente no solo entenderlo, sino apresurarnos en ponerlo por obra, porque sabemos que la teoría sin la práctica no tiene mucho sentido. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Queremos orar también por aquellos hermanos nuestros que, si bien es cierto, no le conocemos, pero viven en países donde no hay libertad de culto, donde no se puede predicar tu palabra porque está prohibido por ley. Y queremos pedirte que tu bendición se derrame sobre ellos, principalmente por aquellos que están siendo multados o perseguidos o amenazados o encarcelados, que tú seas con ellos de una manera muy, pero muy especial. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. Que el Espíritu Santo grabe el tema de hoy con letras de fuego en nuestros corazones. Porque te pedimos en el precioso
y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar esta presentación. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa y autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a mirarle un poco a nuestra compañera de trabajos, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a analizar. A manera de pregunta, dice así: ¿cuánto cuesta ser cristiano? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Y esta es la palabra clave. Vamos a subrayar esta palabra porque es demasiado vital. ¿Cuánto cuesta ser cristiano? Ese es el propósito del tema de hoy. Responder esta pregunta que lamentablemente el 99,9% de la población adventista no sabe responder. Es realmente increíble. Yo sé que ustedes no me van a creer, pero es la pura y perfecta realidad. A cualquier cristiano tú le preguntas esto y se va a ir por las ramas. Es imposible que dé una respuesta acertada. ¿Por qué? Porque nadie se quiere poner el equipo de buceo. Somos demasiado, pero exageradamente superficiales. Y eso se paga caro. Eso se paga carísimo. Por lo tanto, ya es hora de ponernos el equipo de buceo y zambullirnos bien hondo para que podamos realmente profundizar en estos temas que son trascendentales. Les voy a contar un poco antes de comenzar lo que me pasó en estos días. Después que yo coloqué este título en estos días, un niño que vive acá, en la misma casa donde yo vivo, un niño me preguntó y me dijo: Hugo, ¿por qué le pusiste este título a tu tema si resulta que ser cristiano no cuesta nada? Entonces yo le miré con mucha ternura y con mucho amor y le dije: ahí está el punto. De eso es lo que vamos a hablar en esta noche. De eso es lo que se va a tratar el tema. En su inocencia, él me preguntó eso. Y hoy él está acá, enfrente mío, escuchando el tema de esta noche. Y yo le dije: te animo para que escuches el tema porque te va a alumbrar una inmensidad. Así que es realmente tremendo, hermanos. Es demasiado clave. Muy bien, vamos entonces a comenzar con el texto clave. ¿Cuál es el texto clave? El texto clave, ya tenemos acá, es Lucas 14. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio del doctor Lucas. El doctor Lucas, el médico amado, como lo dice Pablo. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo,
No, parece que puse mal acá. 25 es. Lucas capítulo... Sí, Lucas capítulo 25. Lucas capítulo 25. Lucas capítulo... Perdón, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Este es el pasaje en cuestión. Ahora, les quiero hacer una pequeña propaganda antes de leer el texto. Este tema es la continuación de un tema que prediqué en el 2016 y que está ahí en mi canal archivado y que se titula El precio del discipulado. Eso lo prediqué cuando mi canal de YouTube estaba en pañales. En el 2016 y se titula El precio del discipulado. El tema de hoy es la continuación de ese. Por lo tanto, si ustedes quieren enriquecerse más de lo que se imaginan, yo les animo para que busquen ese tema, el precio del discipulado, y escuchen primero ese y después este, porque este es la continuación del que les estoy diciendo. Ahora, otra cosa. El pastor Gambetta tiene una prédica en su canal que se hizo muy famoso y que lleva el mismo título que este. El mismo título. Los dos son idénticos, pero los enfoques son totalmente diferentes. El enfoque de él es excelente. Yo me saco el sombrero. No hay nada que hacer. Es un tema preciosísimo. Pero este tema va dirigido en otra dirección. O sea, los títulos son iguales, pero los enfoques son distintos. Entonces, vamos a saborear, hermanos, la palabra de nuestro Dios, porque acá tenemos un manjar riquísimo. Desde el versículo 25 hasta el 33 vamos a leer con mucho detenimiento. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, hermano, hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora porque es clave. Noten lo que dice. Y calcula, ¿qué dice? Los gastos. Ojo con eso porque ese detalle tiene peso. Y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, aquí tenemos, hermanos,
el engranaje. Acá tenemos la columna vertebral de este tema. Este pasaje que acabamos de leer ahora es demasiado, pero demasiado trascendental. Este pasaje prácticamente es la columna vertebral de todo lo que vamos a tratar en esta noche. Entonces, la primera pregunta que vamos a respondernos después de leer el pasaje de Lucas 14 es la siguiente. ¿En qué parte de la Biblia aparece esto? ¿En qué parte de la Biblia dice cuánto cuesta ser cristiano? Vamos a buscar. Vamos a poner acá en la pizarra 3 pasajes claves. Primera de Corintios 4, versículos 11 al 14. También tenemos Lamentaciones 3:45. Y también tenemos Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Entonces, en estos 3 pasajes que acabamos de anotar acá, esto lo vamos a leer con mucho detenimiento. ¿Saben por qué? Porque de acá vamos a sacar la respuesta a esta pregunta. Vamos a ir respondiendo de a poco la pregunta que nos está sirviendo como título. Entonces, Primera de Corintios capítulo 4. Vamos hasta allá. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11 al 14. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 11 al 14, dice lo siguiente. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Y ahora noten el versículo 13 porque es súper tremendo. Dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Qué dice acá el apóstol Pablo? ¿Qué dice que realmente va a llegar a ser el cristiano? Noten, hermano, el versículo 13. En el versículo 13 dice que nosotros los cristianos somos ¿qué? La escoria del mundo. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la cosa. Y pensar que hay miles y miles de cristianos que tienen la idea que el cristianismo es para que todo el mundo nos felicite, para que todo el mundo nos aplauda, para que todo el mundo nos llene de flores, para que todo el mundo nos considere las personas más espectaculares del planeta. No es así, mi estimado. Es completamente lo contrario. El apóstol Pablo lo dice. El versículo 13 dice que él se consideraba, y nos incluye también a nosotros, la escoria del mundo, el desecho de todos. Imagínense hasta dónde llega la cosa. Ahora, este pasaje, este que está acá, que ya leímos recién, lo vamos a conectar con Lamentaciones 3, Antiguo Testamento. Vamos hasta el libro de Jeremías, porque Jeremías fue el que escribió Lamentaciones.
Lamentaciones, capítulo 3, versículo 45. Noten lo que dice. Dice clarito acá. Es prácticamente lo mismo que el versículo 13 de 1 de Corintios 4. Es prácticamente lo mismo. Noten lo que dice. Nos volviste ¿en qué? En oprobio y abominación en medio de los pueblos. Noten, hermanos, es prácticamente un reflejo de 1 de Corintios 4:13. Ahora, veamos 2 de Corintios 11. Volvamos otra vez al Nuevo Testamento porque acá tenemos 2 de Corintios ahora. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. Noten, hermano, y díganme si no hay una conexión espectacular entre estos tres pasajes. Dice así el versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta. Como si estuviera loco hablo. Noten, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Imagínense, hermanos, si estos pasajes no son una bofetada para aquellos borrachos espirituales que predican del evangelio de la prosperidad. Pero tenés que estar más borracho que los mormones para predicar una cosa tan absurda como esa. Estos pasajes que acabamos de leer echan por tierra esa doctrina, esa idea tan pero tan diabólica. Hermano, es imposible predicar el evangelio de la prosperidad. Eso es completamente absurdo. Eso va en contra de estos pasajes y solamente son 3, pero hay muchos otros más también que lo podríamos agregar. Pero es realmente impresionante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en estos 3 pasajes ya podríamos prácticamente responder esta pregunta que nos está sirviendo como título. Ahora, solo aquellos que calculen el costo y estén dispuestos a pagar el precio podrán decir como el apóstol Pablo. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Vamos hasta allá. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 35 al 36. Y luego vamos a conectar con otro pasaje que está en Gálatas. Pero vamos a leer primero este. Y dígame si este pasaje que vamos a leer ahora no es la continuación de estos 3 que están acá. Romanos 8:35 en adelante dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez
o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, este pasaje lo vamos a conectar con Gálatas 6:17. Qué tremendo, hermanos, este versículo que vamos a leer ahora es realmente impresionante. Gálatas capítulo 6, versículo 17, que es prácticamente seguir el mismo hilo de pensamiento que comenzamos acá con estos pasajes. Gálatas 6:17. Noten lo que dice. El apóstol Pablo está hablando acá. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que dice. El apóstol Pablo acá está reconociendo que la vida cristiana está plagada de sufrimientos. La vida cristiana está llena, repleta de ataques de Satanás por todos los costados. Ah, no, hermanos, sáquense de la cabeza que la vida del cristiano es todo color de rosa. Eso es imposible. Eso es completamente absurdo. Eso es completamente ridículo. Cuanto más fiel uno quiera ser, más ataques va a recibir de parte del mundo y también de la iglesia. De parte de Satanás y de parte de la cizaña. Así como suena es la cosa. Ahora, ¿cuál es el comentario que Elena de White hace de Lucas 14, 25 al 33? Acá se viene la bomba. Noten, hermanos, el misil que se viene a continuación. Comentario bíblico 7a. Solamente del espíritu de profecía es este comentario. Y la señora White acá va a comentar Lucas 14, 25 al 33. Y noten, hermanos, lo que dice porque es fenomenal. Así como a los discípulos, Cristo nos ha confiado la obra de llevar la verdad al mundo. Ahí vamos a parar un poco. ¿Qué dice? Acá dice que de la misma forma como Cristo le pidió a los discípulos que lleven el mensaje al mundo, asimismo nos pide que hagamos eso también a nosotros. Pero acá viene la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que considerar antes de llevar el mensaje al mundo? Esa es la pregunta que vamos a responder. Pero antes de que nos ocupemos de esa obra, Cristo invita a todos a que calculen el costo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor acá? Acá dice que antes de irnos a predicar, antes de llevar el evangelio al lugar que sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que calcular el costo. ¿Y cuál es el costo? Acá está. Este es uno, este es otro y este es otro. Acá está el costo. Aquí está el costo. En Gálatas 6,
17 también está el costo. Y en Romanos 8, 35 al 36, ahí también está el costo. O sea, en otras palabras, mi estimado, si tú estás dispuesto a llevar el evangelio al mundo, si tú estás dispuesto a predicar la verdad claramente y sin rodeo, sácate de la cabeza la idea de que todo el mundo te va a aplaudir. Eso es lo primero que te tienes que erradicar de tu cerebro. Esa idea lo tienes que erradicar lo más rápido posible de tu mente. Porque lejos de conseguir halagos, felicitaciones, condecoraciones, lejos de eso, lo que vas a ganar es trompadas, denuncias, patadas y todo tipo de calumnias, mentiras y amenazas, porque eso es el costo. Ahí está el costo. Eso es lo que le espera al que está dispuesto a ser fiel y a llevar el evangelio al mundo. Oh, hermano, ¿por qué creen ustedes que cuando yo estaba en mi país predicando casa por casa, local comercial por local comercial, de repente veo que la policía me estaba buscando? Y cuando yo hablo con la policía me dice que los católicos me estaban denunciando. Hermano, eso es lo que le espera a aquel que quiera llevar el mensaje fiel al mundo. Hermano, ese es el costo. Eso es lo que tenemos que pagar por ser cristianos y misioneros para Jesús. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué luz arroja Primera de Reyes 19, versículo 19 al 21 sobre este tema? Vamos a buscar. Vamos a irnos al Antiguo Testamento. Vamos a buscar Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. El llamamiento de Eliseo lleva como subtítulo. Noten lo que dice el versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Noten, la educación, página 59. Noten lo que la sierva del Señor nos va a decir acá. Cuando recibió el llamado, se puso a prueba su resolución. Ahí tenemos que parar un poco. ¿Qué dice acá que le sucedió a Eliseo?
a Eliseo le sucedió algo. Porque dice acá que cuando recibió el llamado, se puso a prueba, ¿qué cosa? Su resolución. Ahí está. Esta palabrita es clave. La vamos a subrayar porque tiene peso. Noten, cuando recibió el llamado, se puso a prueba su resolución. Al volverse para seguir a Elías, el profeta le dijo que regresara a su casa. Ahora surge la pregunta, ¿por qué Elías le pidió a Eliseo que vaya a su casa, verdad? Que se junte, se reúna, que converse con sus familiares, etcétera, etcétera, y luego vuelva nuevamente con él. Esa es una pregunta interesante. Noten lo que dice acá. Debía calcular, ¿qué cosa? El costo. Esto está interesante. Entonces, vamos a cambiar de color. Vamos a poner esto en otro color porque está en relación con esto. ¿Qué tenía que hacer Eliseo? Tenía que, ¿qué? Que calcular, ¿qué cosa? El costo. Noten, no solamente tenía que tomar la resolución, no solamente tenía que decidirse, sino que también a esto tenemos que sumarle esto. O sea, que Eliseo tenía que calcular el costo. En otras palabras, Elías le dijo a Eliseo, vete a tu casa y calcula esto, calcula el costo. Te van a destrozar, van a hablar calumnia de vos, van a decir que sos un disidente, un extremista, un fanático, te van a querer linchar, te van a querer destrozar. Todo eso te va a suceder si me sigues. Prácticamente eso le quiso decir Elías a Eliseo. Por eso la señora White dice acá que debía calcular el costo por sí mismo, si había de aceptar o rechazar el llamamiento. Quiere decir entonces que no es solamente bautizarse, no es solamente decir sí, quiero ser miembro de iglesia, no es solamente eso. Con eso ni siquiera estamos comenzando. ¿Saben por qué? Porque si nosotros nos bautizamos, nos unimos a la iglesia, somos miembros de iglesia, pero no hacemos esto, no sirve, hermanos, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque acá está el quid de la cuestión. Tenemos que calcular el costo. Por eso es que el doctor Lucas, cuando Lucas 14, 25 al 33 que leímos al comienzo, dice, ¿qué hombre, si va a edificar una torre, no calcula primero para ver si va a terminar? No sea que después la gente diga que la gente se burle de él. Pero es lógico. Entonces, en el sentido espiritual también pasa lo mismo. Yo tengo que calcular el costo. Por ejemplo, nosotros que vivimos en el tiempo del fin, nosotros sabemos perfectamente que cuando venga la ley dominical va a volver a suceder la mal llamada Santa Inquisición. Se les va a torturar a los cristianos. Se les va a torturar así como se les torturó en la Edad Media.
la misma cosa va a suceder. Entonces, si yo no estoy dispuesto a ser torturado por Cristo, me tengo que olvidar nomás del cielo. Me tengo que olvidar definitivamente del cielo. Me tengo que olvidar de la Biblia. Me tengo que olvidar del cristianismo. Me tengo que olvidar de todo. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo esto. No estoy calculando el costo. Y ahí está el quid de la cuestión. Entonces, sigue diciendo, por ninguna ventaja mundanal, ojo con eso, hubiera dejado pasar la posibilidad de llegar a ser mensajero de Dios. ¿Cómo? No tiene, hermano. ¿Qué implica también calcular el costo? Calcular el costo implica que si yo me hago misionero, si yo me hago colportor, si yo me dedico a la obra, no voy a tener la fortuna que tienen otros. ¿Por qué? Porque los otros van a ganar fortuna y yo voy a ser más pobre que la rata. Pero acá dice, por ninguna ventaja mundanal hubiera dejado pasar la posibilidad de llegar a ser mensajero de Dios, o hubiese sacrificado el privilegio de asociarse con Elías. Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que no alcanza solamente con el bautismo y con unirse o tener mi nombre escrito en el libro o en los registros de la iglesia. No alcanza con eso. ¿Por qué? Porque tiene que haber esto en armonía con esto. Estas dos cosas van juntas. Eso tenemos que grabarnos bien en la mente. De lo contrario, si no es cierto lo que estamos diciendo, entonces Gálatas 6:17 no existiría en la Biblia. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y ustedes saben perfectamente la cantidad de sufrimientos que tuvo el apóstol Pablo. No solamente vivía en la cárcel, no solamente vivía preso, sino que también era perseguido de aquí para allá por todos lados, y por esa razón llegó a decir lo que recién mencionamos y que aparece en el versículo 17 de Gálatas 6. Ahora, ¿qué palabras dijo el apóstol Pablo después de haber calculado el costo? Vamos a Filipenses. Vamos al Nuevo Testamento otra vez. Filipenses capítulo 3. Vamos hasta allá. Filipenses capítulo 3, verso 8. Acá está. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Qué precioso versículo. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Cómo? ¿Qué dice? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Qué pasaje más fenomenal! Noten, hermanos, lo que dice acá. El apóstol Pablo considera todo basura con tal de ¿qué? Con tal de ganar el cielo, con tal de que sus pies caminen por las calles de oro de la Jerusalén celestial.
¡Qué privilegio más grande! Ahora, la pregunta es, estoy yo dispuesto a decir también el versículo 8 de Filipenses 3? No sea que solamente Pablo llega a esa conclusión y nosotros no. Mucho ojo con eso. Ahora, ¿cuál es la actitud de cualquier persona que haya calculado bien el costo y se haya unido a Cristo? Noten, mensaje para los jóvenes, página 71, dice así. Hay quienes prestan atención a la verdad y se convencen de que han vivido en oposición a la verdad. Ven que tienen que hacer sacrificios para separarse del mundo. Y después de calcular el costo, ahí está. Noten, después de calcular el costo, se han alistado en el ejército de Cristo. Qué interesante, hermano, esto. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Hay adventistas del séptimo día que ni siquiera al café quieren renunciar. Ni siquiera al café. Se le explica bien, el café es una droga, tiene droga, es un veneno, con el tiempo te va a destrozar. No, siguen consumiendo café, siguen disfrutando de ese veneno, entre comillas. Ahora, yo les pregunto, si ni eso están dispuestos a renunciar, ¿ustedes creen que van a hacer esto? ¿Ustedes creen que van a hacer esto si ni siquiera quieren dejar el café, que tiene esa maldita droga que se llama cafeína? Ni siquiera eso. Menos van a estar dispuestos a calcular el costo y a pasar por estas experiencias que pasó el apóstol Pablo. Porque si hubo realmente un hombre que supo lo que era calcular el costo, ese fue el apóstol Pablo. Hay hermanas de iglesia que ni siquiera a la pintura están dispuestas a renunciar. Uno les explica bien, hermana, si tú te pintas, estás siguiendo el ejemplo de Jezabel, y Jezabel era una prostituta. ¿Cómo puede ser que sigas el ejemplo de una prostituta? ¿Ustedes creen que van a calcular el costo si ni siquiera están dispuestos a dejar de usar el tajo? Imposible, completamente absurdo. Es completamente imposible, pero es la pura realidad. Noten cómo sigue diciendo. Tienen delante una guerra y la emprenden animosa y alegremente, luchando contra sus inclinaciones naturales y sus deseos egoístas, y sometiendo su voluntad a Cristo. Esta es verdadera conversión. Ahí está. O sea, en otras palabras, si yo no estoy dispuesto a someter todas mis inclinaciones hacia el mal a Jesús, menos que menos voy a hacer esto. No voy a calcular el costo. ¿Por qué? Porque si no estoy dispuesto a renunciar al chancho, a renunciar al cigarrillo y a renunciar a tantas otras cosas que son pecaminosas, menos que menos voy a poder calcular el costo. Ahora, Cristo no quiere que nos unamos a su ejército sin antes calcular el costo. Les voy a demostrar que Cristo no quiere que yo me una a la iglesia si no estoy dispuesto a hacer esto. Noten dónde dice eso.
de la matutina Semejantes a Jesús, página 327. De ahí saqué esta cita. Dice: Cristo extiende ante sus seguidores un plan de batalla. Ahí vamos a parar un poco. ¿Cuál es el plan de batalla que Cristo le presenta a sus hijos? ¿Cuál es el plan de batalla? Vamos a buscar. ¿Cuál es el plan de batalla? Vamos a buscar acá. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Esto es parte del plan de batalla. Dice, solamente el 3. Tú pues, sufre. Ahí está. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si tú no estás dispuesto a sufrir por la causa de Jesús, ¿de qué sirve que te bautices y te unas a la iglesia? No sirve de nada. No tiene sentido. Noten, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, en otras palabras, tú no puedes ser un sufrido soldado de Jesús si resulta que al mismo tiempo te estás enredando en los negocios de esta vida. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y noten lo que dice el versículo 7. Considera lo que digo. Noten, ese considera lo que digo es lo mismo que esto. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Versículo 9. En lo cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Noten, a modo de malhechor, el apóstol Pablo lo está diciendo. A modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y ahora viene. Noten el versículo del 11 en adelante. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, ¿cuál es el plan de batalla que Cristo le presenta a aquellos que se van a unir a la iglesia a través del bautismo? ¿Cuál es el plan de batalla? Ahí lo leímos. Eso es parte solamente. Pero noten ahora cómo sigue diciendo la cita. Cristo extiende ante sus seguidores un plan de batalla, señalando sus peculiaridades y severidad. Y les advierte, noten este detalle, les advierte que no se unan a su ejército sin primero calcular el costo. Noten, hermano, ¿se dan cuenta que nosotros los predicadores no inventamos las cosas? Ahí lo está diciendo el Espíritu Santo a través de la mensajera del Señor. Cristo no quiere, subrayen eso, Cristo no quiere ni bautismo, ni unión a ninguna iglesia, ni nada de eso, si no va a haber esto. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente que
Todo eso, bautizarse, unirse a la iglesia, tener cargo, no sirve de nada si no estás dispuesto a calcular el costo. Si no estás dispuesto a sufrir por Cristo. Si no estás dispuesto a ponerte el calzado del Evangelio de la paz y salir a llevar el mensaje a otro, aunque te amenacen, aunque te digan que van a llamar a la policía. Hermano, yo me cansé de escuchar en muchísimas zonas, en muchísimos lugares, personas que me han dicho, o usted se retira de acá o yo llamo a la policía. Y yo lo único que estaba haciendo era querer hacer el trabajo de oftalmólogo, o sea, abrirle los ojos a los ciegos. Y por querer abrirle los ojos a los ciegos, me tratan de malhechor. Me dicen, o se retira de acá o vamos a llamar a las autoridades. ¿Se dan cuenta, hermano, el costo que hay que pagar por ser fiel al mensaje? ¿Qué promesa se le hace a todos los que calculan el costo, pero con seriedad? Vamos a buscar. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 12. Eso ya leímos recién. Pasamos al siguiente detalle. ¿Qué está profetizado que va a suceder con aquellos que estén bien dispuestos a pagar el precio? Noten, evento de los últimos días, página 155. Debido a su fe, muchos serán privados de su casa y de su herencia. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? Ahí está profetizando la señora White que muchos van a quedar sin herencia, sin casa y sin herencia. ¿Por qué? Porque calcularon el costo. Eso es lo que está profetizado que va a suceder con muchísimos hermanos o hermanas. Así como suena. Otra cita. Evento de los últimos días, también página 153. Algunos serán encarcelados, otros desterrados y otros tratados como esclavos. Noten, tres cosas diferentes. Algunos serán encarcelados, desterrados y otros tratados como esclavos. ¿Saben por qué? Porque calcularon el costo. Así de sencillo. ¿Cuál es el lema de todos los que calcularon el costo y lo hicieron de corazón? ¿Cuál es el lema? Noten, evento de los últimos días, página 146. Y esta cita, hermano, la tenemos que grabar con letras de fuego en nuestras neuronas. Es mejor morir que pecar. Ahí está. ¿Qué dice? Es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidad que defraudar. Y es mejor pasar hambre que mentir. ¡Qué espectacular, hermanos! Aquí tenemos el lema de aquel que un día calculó el costo. Es mejor morir que pecar. Es 1000 veces mejor pasar hambre que mentir. Esa es y debería ser siempre el lema de todo aquel que un día hizo esto, pero también hizo esto.
calculó bien el costo. Qué tremendo detalle. Yo nunca me voy a olvidar una vez de una hermana que dijo, yo no puedo aceptar lo que le hicieron a Juan Hus. Porque a Juan Hus le encarcelaron, el cuerno pequeño, el papado, le encarceló, le hizo pasar hambre y luego le asesinó. Le quemaron vivo a Juan Hus. Y una hermana, yo siempre me voy a acordar de esa hermana porque ella dijo, yo no puedo aceptar. Yo no voy a aceptar jamás lo que le hicieron porque fue una injusticia tremenda. Pobrecita esa hermana. ¿Saben por qué ella llegó a esa conclusión? Porque a ella nunca se le predicó este tema. Nunca. A ella nunca se le predicó este tema. Ella ni sabe que este tema existe. ¿Saben por qué? Porque ella cree o creía que la vida del cristiano es todo color de rosa. Y eso es una imposibilidad gigantesca y absoluta. ¿Quiénes son los que llegan a la conclusión de que el cielo cuesta demasiado? Ustedes saben que hay personas que creen que el cielo es demasiado caro. Noten esta cita, Mayordomía Cristiana, página 156. Dice así: son muy pocos los que comprenden el poder de su amor por el dinero, hasta que se los pone a prueba. Ojo, tal como el joven rico, preguntan por el camino de la vida, pero cuando calculan el costo, ahí está, y ven que se exige de ello el sacrificio de sus riquezas, deciden que el cielo cuesta demasiado. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué impresionante esta declaración! ¿Cuántos hay que cuando se les confronta con la realidad dicen, no, yo no puedo renunciar a eso? Yo no puedo renunciar a eso. Como ese ejemplo que se me quedó tan grabado en la mente, cuando la señora White se encuentra con una señora que no podía dejar su pipa. No podía dejar de fumar esa señora. Y la señora White le confrontó, le dijo, señora, usted tiene que dejar eso. ¿Y saben lo que dijo esta señora? Esta señora miró hacia arriba, miró hacia el cielo y dijo, chao cielo. Chao cielo, no te voy a ver nunca, porque yo no puedo dejar mi pipa. ¡Qué tremendo, hermano! Ahí vemos hasta dónde llega la cosa. Hasta dónde llega. ¿Cuántos cristianos no están dispuestos a renunciar al pecado? Y si no están dispuestos a renunciar al pecado, menos van a calcular el costo y van a estar dispuestos a que el papado les mate por su fe. Ahí está, ¿verdad? Esa es la realidad. Yo le dije el otro día a una señora, le dije, si usted no está dispuesto a ser fiel ahora, ¿verdad? ¿Cómo vas a ser fiel cuando venga la ley dominical y le pongan un revólver a tu hijo y le digan, o guardás el domingo o le metemos un balazo en la cabeza a tu precioso hijo? Ahí está. Tenemos que calcular el costo. Y calcular el costo incluye todo eso. Está dispuesto a ir a sufrir por Cristo hasta las últimas consecuencias. No importa lo alto que sea el precio que se tenga que pagar. Pero lo más hermoso de todo es que Cristo ya nos dio un ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que Cristo nos dio? Yo les pregunto a ustedes, ¿Cristo calculó el costo?
Claro que sí. ¿O él no sabía que le iban a destrozar? ¿Él no sabía acaso eso? Claro que sabía, pero por amor a nosotros estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de vernos a nosotros felices y salvos en el reino de los cielos. Entonces, ahora tenemos nosotros que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús, siendo inocente, pagó un altísimo precio. Máxime nosotros que somos culpables y aún así tenemos que pagar el precio. Esa es la cruda y perfecta realidad. Segunda de Timoteo. Vamos a ir concluyendo con este pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer también el 11 y 12. Segunda de Timoteo 3, 11 y 12. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y ahora viene versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Ahí está. Entonces, mis amados, ya es hora de que calculemos el costo. Ya es hora que calculemos el costo en lugar de seguir perdiendo el tiempo en las iglesias calentando bancas. Porque eso es lo que muchos están haciendo. Para calentar bancas son excelentes. Tienen una excelencia brillante en ese sentido. Pero no están dispuestos a sufrir por causa del mensaje. Hermano, yo te pregunto, un anciano de iglesia, vamos a poner el ejemplo de un anciano de iglesia. Un anciano de iglesia hoy que no esté dispuesto a predicar claramente desde el púlpito las verdades de la palabra de Dios, porque supuestamente tiene miedo que le echen, porque supuestamente va a perder el cargo. ¿Ustedes creen que va a soportar la persecución? ¿Ustedes creen que una persona así va a soportar que le destrocen, que le apunten con un revólver, que le amenacen, que le metan en la cárcel? ¿Ustedes creen que va a soportar todo eso? Jamás. Es imposible. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro cuando dijo, si en las cosas pequeñas no somos fieles, menos vamos a ser fieles en las cosas grandes. Hay personas que dicen, no, pero cuando venga la ley dominical y se desate la persecución, yo me voy a poner fiel. Pero cuando le ponen un plato de comida enfrente, dicen, no, si esto no tiene nada que ver con la persecución. Mentira del diablo, hermanos. Eso es una flor de mentira. No puede ser que creas una cosa como esa. Si no somos fieles en las cosas pequeñas, menos vamos a ser fieles en las cosas mucho, pero mucho más grandes. Así que, mis amados, que Dios les bendiga ricamente. Crean que me gocé y mucho predicando un mensaje tan, pero tan especial como este. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Que puedas esparcir este tema por todas partes para beneficio de tantas personas que necesitan calcular el costo antes de que sea demasiado tarde. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para terminar la presentación de esta noche
de tal manera que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado. Que podamos realmente gozarnos y deleitarnos contigo. Acompáñanos, Señor. Que podamos calcular el costo. De tal manera que a pesar de todos los pesares, a pesar de todas las dificultades, sepamos que tenemos una perspectiva mucho más gloriosa de lo que nos imaginamos si somos fieles hasta el fin. Acompáñanos, danos un sábado precioso, lleno de las más ricas bendiciones del cielo. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.